Bienvenido, Layo. Gracias por estar con nosotros este tiempo. Te bendecimos y bueno, quedamos este tiempo en tus manos. Muchas gracias. Qué privilegio más especial el que me hayan invitado a estar con ustedes esta noche. Lo aprecio muchísimo porque si hay algo que me apasiona muchísimo es la ciudad. Y orar por la ciudad es casi lo mejor que podemos hacer por nuestras urbes tan grandes, tan complicadas, tan llenas de líos. Y como pueblo de Dios somos llamados a ser agentes de cambio, agentes de transformación. He estudiado mucho sobre la ciudad, he escrito algunas cosas, he grabado algunos mensajes en YouTube y he estado también en otras ocasiones con ustedes hablando de la ciudad. Y hoy quiero que reflexionemos un poquito sobre, no tan solo sobre la ciudad, pero cómo Jesús interactuaba con la ciudad. Y hay un pasaje que tiene dos encuentros de Jesús que nos dan mucha luz acerca de cómo es que Jesús ve la ciudad, no como una masa de millones de gente, como que son hormigas y carros y todo lo que vemos en la ciudad, pero como individuos. ¿Cómo es que Jesús trata con los individuos que están en la ciudad? Y quiero que rápidamente vayamos al libro de Lucas, capítulo 18. Todos quizás tienen a la mano algún tipo de Biblia. eh, y vamos a leer estos pasajes que son muy conocidos. Tal vez ni los voy a leer tanto porque nos tomaría un poco de tiempo y todos los conocemos. Me impresiona mucho que estos dos pasajes están juntos. Ya les voy a explicar por qué. Es que es bien interesante que estos dos encuentros que Jesús tiene con dos personas de los extremos más extremos de la ciudad están ahí a la par. Oremos que Dios bendiga nuestro tiempo y que Dios hable a través de su siervo. Padre Santo, gracias porque estamos juntos, porque anhelamos una sola cosa, que nuestras ciudades conozcan de Jesús y sean impactados por Jesucristo, como lo hiciste con nosotros hace todo el tiempo. Gracias, Señor. Háblanos. Queremos que tu palabra se vuelva vida para nosotros esta noche y que nuestra oración ahora y el resto del tiempo que nos queda sea ilustrada por la manera como tú amaste la ciudad y amas la ciudad. En el nombre de Jesús. Amén. En los últimos versículos del capítulo 18 del libro de Lucas, del versículo 35 en adelante, se narra de Jesús iba con toda su tropa, ¿verdad? Yo me imagino a Jesús como se ve en la película Jesús, eh, va avanzando con sus discípulos y toda la multitud que va detrás de él y va en dirección a Jericó. Jericó era una ciudad bastante grande, amurallada, como eran todas las ciudades principales de ese tiempo, y él iba en su caminar. Dice la escritura que Jesús recorría las ciudades y las aldeas haciendo dos cosas: sanando a los enfermos y predicando las buenas nuevas del reino de Dios. Esto era el negocio de Jesús. Y en esto iba aquí, iba acercándose a Jerusalén, a Jericó. Dice el 35, sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Cuando oyó la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, le respondieron. Y empieza a gritar ese hombre como despavorido. Jesús de Nazaret, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. Se levantó este hombre, ya se había corrido la voz de Jesús, de este Jesús que hacía milagros, que sanaba, que rescataba a gente de los demonios, que levantaba muertos, y eso se corrió la voz, ¿verdad? Ese era el Facebook de ese tiempo, que era la voz, era el Twitter de ese tiempo, y este hombre que estaba ahí, en las afueras de la ciudad, Jesús no había entrado todavía, estaba ahí.
Y quiero que pongamos atención a entender quién era este hombre. Dice que era un ciego sentado al camino pidiendo limosna. Ahí nos da tres características de quién era este hombre. Primero, ciego. Tenía una condición física que lo convertía en una persona muy necesitada. Es decir, una cosa tan básica como la vista no la tenía. Eso no le permitía trabajar, no podía aprender a leer, no podría, un montón de cosas que una persona normal puede hacer, este hombre no podía. Era un discapacitado porque no podía ver. Además de ser discapacitado, era un pobre, era un hombre pobrísimo. Posiblemente era pobre por su misma discapacidad. Al no poder trabajar, pues obviamente no podía tener para médicos, no podía tener para tener una casa, para vivir con su familia, etcétera. Entonces, y en tercer lugar, dice que estaba al lado del camino, es decir, estaba en las afueras de la ciudad. En aquellos tiempos las ciudades eran rodeadas por murallas y no solo las murallas proveían seguridad física de ataques, en las noches cerraban las murallas y daba un nivel bastante alto de protección, pero también adentro de la ciudad había un poquito de salubridad, había un poquito de justicia, habían jueces, habían cortes, habían una especie de bancos, había comercio, habían procedimientos, había todo un sistema legal, había todo un sistema religioso, cultural, etcétera. Y por eso la gente quería vivir en las ciudades, porque ofrecía no solo la protección física que dan los muros, pero también te da toda una serie de beneficios vivir dentro de la ciudad. Pero este hombre vivía afuera, estaba ahí al lado de la calle, no tenía casa, no tenía nada. Y era muy parecido a lo que podríamos llamar ahora nosotros, en términos modernos, un marginado. Marginado porque no tenía salud, no tenía educación, no tenía ningún tipo de riqueza, no tenía casa, vivía fuera de la ciudad. Es decir, los que viven afuera de la ciudad están expuestos a toda la desgracia que hay afuera de la ciudad. No hay protección, no hay justicia, no hay educación, no hay nada afuera. Lo único que hay son las bestias y los ladrones que atacan. Ese era este hombre. Era un don nadie, si lo podríamos traducir en términos modernos. Estaba con todas las de perder. Y cuando escucha que viene Jesús, este hombre tenía muchas debilidades, pero era muy listo. Él sabía que Jesús tenía el poder de hacer algo. Quizás no estaba seguro qué era. Y dice en la escritura que él se puso a gritar. Y los que iban delante de David, ten compasión de mí. Si algo no le faltaba a este hombre, era entusiasmo, era iniciativa, era fuerza. Y eso es lo que muchos de los marginados hoy en día en nuestras ciudades es lo único que tienen prácticamente, su fuerza de trabajo, su fuerza de ir a cortar la grama en las casas, de ir a arrastrar un carretón en los mercados. Esto es lo único que esta gente tiene. Era lo de más abajo de la sociedad. Y Jesús se detuvo. Esta frase es para mí la clave de entender cómo veía Jesús la ciudad. Para Jesús la ciudad no era una masa. Para Jesús la ciudad era individuos. Y aunque este hombre no estaba propiamente en la ciudad, pero representaba un segmento importante de la población de ese momento, los marginados, como es ahora en nuestros países. Mi país natal, donde yo no vivo ahora, soy de El Salvador, pero vivo en Costa Rica, pero mi país natal tiene entre un 50 y un 60% de personas que viven en pobreza. En los diferentes niveles de pobreza, desde pobreza extrema, en que no tienen dónde comer, no tienen dónde vivir, no tienen trabajo, hasta pobreza un poquito menor, gente que vive con salario mínimo, etcétera. Jesús se detuvo.
Jesús detiene su programa, su agenda. Jesús tenía ya cosas que hacer. Él nunca perdía el tiempo, siempre iba haciendo cosas. Y seguramente sus discípulos ya le habían arreglado citas y cosas que hacer en Jericó. Pero Jesús ve a un individuo que la mayoría de la gente no ven, no vemos a los marginados. Ustedes seguramente les ha pasado que llegan a un semáforo en su carro y hay una persona pidiendo ahí, con un rótulo que diga, por favor, ayúdeme. ¿Y qué es lo que la mayoría de nosotros hacemos? Ni siquiera hacemos contacto visual. O cuando mucho, sacamos y le damos una moneda a este hombre o mujer que está ahí, o un niño. Jesús se detuvo no para darle una monedita de lástima. Jesús se detuvo para hablar con él, para mostrar su interés. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Qué increíble interacción de Jesús con este hombre que era lo más bajo de la sociedad, totalmente invisible. Nadie se fijaba en él. Quizás este hombre sobrevivía con unas 2 o 3 monedas que recibía cada día. Le alcanzaba para ir a comprar una tortilla y 2 huevos, y 2 huevos, y un poco de sal. Tal vez no sé cuál sería el equivalente en ese momento. Qué manera más terrible de sobrevivir, ni siquiera vivir, sobrevivir. Pero aquí viene Jesús, el Mesías, el Creador, el Señor del universo, y hace lo impensable. Se detiene a hablar con este hombre. Ese es Jesús. Esta es la manera como Él demuestra cómo Él ama la ciudad. Se detiene ante un pobre hombre, ante que no vale nada según los estándares sociales. Y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? No se detiene a darle una moneda que le sobra. Se detiene a hablar de tú a tú. Jesús sabía perfectamente, todo el mundo sabía perfectamente que era lo que este hombre necesitaba. Pero Jesús establece un diálogo de tú a tú para entender y que este hombre pueda expresarle con sus propias palabras qué es lo que él necesita. Jesús sabe todo, pero Él quiere que seamos socios en lo que va a suceder. Él quiere que este hombre exprese, que este hombre le diga, que este hombre sienta que tiene valor, que tiene dignidad, que su palabra tiene un cierto valor, porque Jesús va a hacer lo que Él le diga. Muy lejano de cómo los políticos y nuestros gobiernos actúan. ¿Verdad? Todos hemos escuchado las historias de que cuando hay la campaña política, ahí van abrazando niños y tirando dulces y confites, y cuando ya están en el gobierno, jamás vuelven. Jesús no andaba en campaña política. Jesús andaba expresando el amor del Padre por la gente. Y este hombre dio su respuesta rápida, 2 palabras, quiero ver, quiero ver. Jesús no se puso a discutir los antecedentes médicos, psicológicos, sociales, coyunturales. Simplemente le dijo, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Qué cosa, ¿verdad? ¿Cómo Jesús? Jesús no pierde tiempo con las ideologías, con el trasfondo socioeconómico. No, no que eso no sea importante, pero el amor de Jesús estuvo disponible inmediatamente para este hombre. Al instante recobró la vista. Entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús y todos los que lo vieron daban alabanza a Dios. Hubo una explosión ahí de alabanza al Señor. Y multiplicación espiritual porque los que no creían en Jesús ahí creyeron. Y los que habían andado silenciosos empezaron a dar testimonio. En un instante algo pasó en esta parte de la ciudad. Y es maravilloso cómo ver que Jesús se fijó en este hombre que estaba en la parte de más abajo de la escala social. Pero rápidamente quiero ir al siguiente pasaje, que es el capítulo 19. Inmediatamente, ¿verdad? Jesús tiene ese encuentro que duró
unos minutos con este pobre ciego, que era ex ciego ahora, ya no es ciego, ahora puede trabajar, ahora puede, ya no tiene que, quizás, ya no tiene que andar pidiendo. No sabemos si era un ciego de nacimiento o era un ciego por un accidente, una enfermedad. Cualquiera que sea el caso, Dios le resolvió su necesidad física, y también su necesidad espiritual, porque dice que este hombre creyó y alabó al Señor. Bueno, siguió entonces Jesús su camino, llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Esa era la tarea de Jesús, ir a las ciudades. Jesús, esta era su agenda. Su agenda era ir de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, predicando el reino de Dios y sanando a los enfermos. Versículo 1 dice: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que ahí había un hombre Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era rico. Vean ustedes aquí, este encuentro es con el otro extremo de la escala social. Allá se había juntado con Bartimeo, que era pobre, era de lo más abajo, y aquí se topa con uno de los más arriba. Era un recaudador de impuestos. Y la Biblia dice, nos enfatiza, era rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja altura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba. Y vean ustedes estos diálogos que tiene Jesús. Yo los leo y digo, ¿cómo es Jesús? De increíble, ¿verdad? Este hombre que era rico, conocido por todos como un hombre corrupto, estos publicanos estaban entre la espada y la pared. Por un lado, eran empleados del imperio, Roma, pero todo su trabajo era exprimir los impuestos de los judíos. Entonces, seguramente eran despreciados por los romanos porque era judío y era de la los romanos eran orgullosos y despreciaban a todos los demás, pero les interesaba el dinero, ¿verdad? Les interesaban los impuestos. Y además de ser despreciado por los romanos, era odiado por los judíos, porque este hombre les sacaba la plata. Y ellos sabían que él seguramente no entregaba todo a los judíos, a los romanos, sino que se quedaba una parte con él. Quizás por eso es que era rico. Y Jesús se detiene una vez más. Vean ustedes cómo es que Jesús se detiene. Se detuvo ante el pobre y aquí se detiene ante el rico. Creo que algunos de nosotros, Dios nos llama a trabajar con gente de bien abajo, a servir a las clases necesitadas, los marginados. Y gloria a Dios por todos los ministerios que hay con la gente pobre, los niños de la calle, con la gente que no tiene nada. Hay ministerios con gente que vive en los basureros, etcétera. Qué lindo. Es parte del reino de Dios. Pero hay otros que Dios está llamando a trabajar con gente como Zaqueo, que tienen dinero. Y Jesús trabaja con todos. Jesús no hace acepción de personas. Para él tiene igual valor aquel que está tirado allá en la calle, que nadie da nada por él, como este, que es uno de los hombres más ricos de la ciudad. Y Jesús lo ve. Versículo 5: llegando al lugar, Jesús lo miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Jesús se autoinvita a la casa de Zaqueo. No espera invitación. Y yo no sé qué cara ha de haber puesto Zaqueo, ¿verdad? Si se sorprendió o se alegró o las dos cosas. Eh, pero dice el 6 que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Imagínense ustedes qué privilegio, ¿verdad? Para este rico, que Jesús, este famoso maestro que anda haciendo milagros y que mucha gente anda detrás de él, viene a comer a mi casa. Al ver esto, versículo 7, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Como quizás en el episodio anterior, la gente quería evitar que Jesús hablara con este pobre indigente tirado ahí en la calle. Porque era pobre, porque era ciego, porque era marginado. La gente no quería, le decían: cállate, 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 cállate. No, 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 es el Mesías. Y aquí igual la gente está murmurando porque fue a hospedarse a la casa de un pecador. O sea que con la gente nunca se queda bien, ¿verdad?
Pero a Jesús no le importa lo que la gente dice, Jesús lo que ve es el corazón necesitado de la gente de la ciudad. Pero Zaqueo dijo resueltamente, y fíjense que aquí pareciera que hay un vacío, porque no hay un relato de qué es lo que dijo Jesús. No se sabe qué fue lo que dijo Jesús. No se sabe qué habló, pero todos sabemos de qué hablaba Jesús, ¿verdad? Dice que Jesús recorría las ciudades y las aldeas, predicando de qué? Del reino de Dios, las buenas nuevas del reino de Dios y sanando a los enfermos. Bueno, allá sanó a un enfermo, aquí vino a predicar las buenas nuevas. Jesús andaba en lo que andaba, no andaba perdiendo el tiempo. Pero, pero sí narra con detalle los resultados en el corazón de Zaqueo. Los resultados de lo que Jesús dijo, que no sabemos qué fue, solo lo sospechamos porque Jesús ya sabemos de qué hablaba siempre, ¿verdad? Pero no tenemos las palabras claras como las tenemos allá con Bartimeo. Zaqueo dijo resueltamente, versículo 8, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Qué increíble revolución en la vida de este rico corrupto. No solo él reconoce que ha dañado a la gente, que ha robado, pero está listo a devolver. No solo devolver la cantidad que robó, sino 4 veces más, por encima de lo que la ley mosaica exigía. Esto es lo que el evangelio produce. Allá al ciego dejó de ser ciego y empezó a brincar y a alabar a Dios. Aquí este hombre que tenía mucho dinero, pero que también estaba en un sentido, en una gran pobreza espiritual, quizás ciego también en sus pecados y en sus faltas y en su corrupción, encuentra la luz, encuentra la libertad y dice, voy a repartir todo. Todas las cosas las voy a repartir. Voy a repartir lo que he robado. ¿Qué impresión ha de haber causado esto entre la gente? La gente no puede creer que este hombre está haciendo eso, si este es el más ladrón de todos. Y Jesús, en versículos 9 y 10, redefine o define lo que es la salvación. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. En otras palabras, ¿qué es la salvación? ¿Es que la gente deja de ir a misa para ir al templo evangélico? ¿Es que la gente en vez de andar con un rosario ahora anda con una Biblia? ¿Es que la gente levanta la mano y pasa adelante de un escenario? ¿O que marcan en una tarjeta de comentario una X que dice, sí, yo quiero recibir a Cristo? El Señor aquí está redefiniendo o definiendo lo que es la salvación. La salvación es cuando hay un impacto tan grande del Evangelio en mi vida que estoy dispuesto a hacer todo lo que nunca había hecho en mi vida. Estoy arrepintiéndome de toda la desgracia en que he andado y empiezo a hacer lo contrario. No solo para mi propio beneficio, pero para el beneficio de la ciudad, de mi comunidad. Eso es la salvación. Nosotros, el mundo evangélico, hemos reducido la salvación a un pedacito chiquito, lo espiritual. Pero aquí Jesús me está diciendo, Layo, no hombre, la salvación no es solo lo espiritual, ahí comienza. Esa es la chispa. La salvación es cuando tu vida entera, tu empresa, tu negocio, tu comercio, tu perspectiva de la vida, tu trabajo, tu familia, tus vecinos, cuando todo eso cambia, entonces ha llegado la salvación. Qué increíble encuentro. Y el versículo 10, con eso termino, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Algunos de nosotros, cuando citamos este versículo, lo citamos mal. Decimos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. No dice así la Biblia. Aquí no está hablando de personas, está hablando de otra cosa. Dice, y lo revisé, tengo como unas 12 versiones de la Biblia aquí en mi computadora en español, y en todas dice así como dicen esta. Está la nueva versión internacional. Solo en una, que es una traducción, la nueva traducción viviente, que es una paráfrasis, dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. Pero esa no es el lenguaje,
el sentido original de este pasaje. Dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? Muy sencillo, lo que se había perdido era el señorío de Dios, el señorío de Jesús sobre la creación, sobre la vida, sobre el comercio, sobre la riqueza, sobre la pobreza, sobre la enfermedad. Eso es lo que se había perdido. Y Jesús aquí redefine la salvación y redefine el propósito para el cual Él había venido. No lo redefine, lo recuerda, lo reafirma, lo confirma. Dice, yo he venido a salvar lo que se había perdido. Es decir, lo que se había perdido es el control que Jesús quiere tener, la influencia que Jesús quiere tener, porque ahora llegó otro dueño que es el enemigo y se apoderó de todo. Pero Jesús irrumpe en la historia y dice, no, 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 eso no es de Satanás, eso es mío. Yo lo creé, yo lo diseñé, voy a dar mi vida por esto y ese es el objetivo, restaurar la propiedad de todas las cosas y ponerlas bajo el señorío de Jesús. Eso es el Evangelio. Entonces, hermanos, cuando oramos por la ciudad, no solo oremos por la salvación de los ciudadanos de la ciudad, oremos por eso, pero no solo por eso. Oremos que, que Jesús pueda rescatar todo lo que se ha perdido en la ciudad, que es el señorío de Jesús sobre todas las cosas. Muchas gracias. Podría pasar aquí toda la noche hablando de esto, pero hay otras cosas importantes, quizás más importantes que tenemos que hacer, como es orar. Muchas gracias por permitirme esta reflexión. Que el Señor nos bendiga el resto de este tiempo juntos. Gracias.